Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos en Patreon nos puedes apoyar desde $1. Puedes encontrar el link en Patreon. Gracias, no olviden suscribirse y dejarse like. Sin más, continuamos con Shadow. Que la disfruten. Capítulo 421. El desarrollo de sus seguidores. Debido a que las huellas del alma del grupo estaban ligadas al mundo celestial de Lee Junmu, los 5 podían sentir claramente que no solo su maestro aún estaba vivo, sino que su fuerza había aumentado rápidamente durante los años que se fue. La sensación de que se volvía más poderoso cada día era cada vez más intensa. Pero no estaba solo para hacerse más fuerte. Las presencias de Lee Kingon y Demon parecían haberse fortalecido enormemente también. Puedo sentir la presencia de la hermana mayor Kingon. Ella está progresando a la velocidad del rayo. Flowing Cloud forzó una sonrisa amarga. Los 5 habían pensado que su aumento de fuerza durante los 2 años había sido asombroso, pero en comparación con Lee Kingon, que había descendido al mundo de origen, eran como trenes comunes en comparación con los trenes bala. Incluso en comparación con Demon fueron un poco más lentos. Debía saberse que habían usado el territorio verdadero del rey sin ninguna restricción, absorbiendo la sangre divina allí para mejorar sus líneas de sangre. ¿Cuánta sangre divina hemos recolectado?, preguntó Bloody Overlord, quien era responsable de tomar decisiones mientras Lee Junmu estaba fuera. Hasta ahora, hemos recolectado 2763 gotas, respondió Underworld Han. Todavía está lejos de ser suficiente. Esta velocidad es mucho más lenta en comparación con nuestro maestro en ese momento. Bloody Overlord sacudió la cabeza con insatisfacción mientras los otros 4 forzaban sonrisas amargas. Se habían dado cuenta de la gran disparidad entre su fuerza en comparación con la de Lee Junmu, incluso si era él de hace 2 años y medio. En ese momento, su velocidad de matar a los monstruos en el verdadero territorio del rey era mucho más rápida en comparación con la de ellos, incluso después de que su fuerza había aumentado. A partir de esto, pudieron ver claramente la gran diferencia entre su fuerza y la suya combinada. Pero Bloody Overlord y los demás no sabían que Lee Junmu había usado un sistema de hag de sombra que no conocía la fatiga o el agotamiento. De hecho, cualquiera de ellos ahora era comparable a Shi Jianbei en aquel entonces. De lo contrario no serían considerados señores de la quinta dimensión. Era solo que estaban equivocados sobre la fuerza de Lee Junmu. No nos hemos retrasado en capturar y nutrir a dioses simios. Ya hemos reunido a 1600 de ellos. Pero si les proporcionamos sangre divina y los hacemos despertar a sus ancestrales líneas de sangre antes de que firmen un contrato con el maestro mediante la unión de sus almas, no me sentiré a gusto. Devil Monkey suspiró profundamente. No necesitamos actuar con prisa. Mientras preparemos suficiente sangre divina, una vez que el maestro regrese, este problema se resolverá fácilmente. Oh, siento que el día de la transformación celestial no está demasiado lejos. A partir de mañana, debemos aumentar nuestro ritmo, dijo Nangongongzi mientras asentía. Durante los últimos 2 años, todos habían actuado juntos para matar a muchos monstruos en el verdadero territorio del rey y absorbieron muchas gotas de sangre divina que aumentaron enormemente el potencial de su línea de sangre. Además, mientras mataban monstruos de grado real todo el tiempo, también habían condensado las 8 luces de arco iris de su armadura de rey demonio. Se podría decir que habían superado a Lee Junmu en este aspecto. A diferencia de ellos, no había condensado ni una sola luz del arco iris de su armadura de cristal rey debido a la falta de 12 reyes de la luz del arco iris. Pero si Lee Junmu supiera sobre la situación de sus 5 seguidores, habría estado extremadamente satisfecho. Así es, dado que los tiempos son cada vez más caóticos y peligrosos, no podemos esperar más. Debemos atacar a los 12 reyes de la luz del arco iris. El maestro ni siquiera pudo condensar una luz del arco iris debido a la falta de 12 cristales de flujo de luz del arco iris. Cloud que fluye, dijo mientras apretaba los dientes. 12 reyes de la luz del arco iris eran extremadamente formidables. Incluso los reyes ordinarios eran extremadamente poderosos, entonces ¿qué decir de los 12 luz del arco iris que habían evolucionado debido a la sangre divina? Debido a eso, a pesar del gran aumento en la fuerza de los 5, aún no habían lanzado un ataque contra los monstruos terroríficos. Pero no pudieron esperar más y tuvieron que enfrentar el peligro. No te preocupes, incluso si los 12 reyes de la luz del arco iris transformados por la sangre divina son extremadamente terroríficos, a ninguno de nosotros se nos permite morir. Mono Diablo, ¿cómo va eso? Bloody Overlord estaba extremadamente tranquilo. Está comenzando a materializarse.
Después de que ese señor percibió el gran aumento en nuestra fuerza, su actitud hacia nosotros cambió enormemente. Mientras consienta con nuestra demanda y proporcione esa arma prohibida, nuestro éxito contra los 12 reyes de la luz del arco iris aumentará en 20%, respondió Devil Monkey con deleite. Entre los 5, solo Devil Monkey salió del dominio oculto. Era el más experimentado en disfrazarse, por eso había salido a establecer relaciones. Cuando todos escucharon sus buenas noticias, todos quedaron encantados. Mientras ese señor consintiera en entregarles el arma prohibida, tendrían la seguridad de la victoria al tratar con los 12 reyes de la luz del arco iris. Naturalmente, todos entendieron que la única razón detrás del cambio en la actitud del señor hacia los 5 era Lee Junmu. Como sus seguidores, estaban atados a su mundo celestial. Cuando la otra parte vio que la fuerza de Devil Monkey aumentaba rápidamente, entendieron claramente que su maestro, Lee Junmu, vivía bastante bien en Origin World. Si Lee Junmu hubiera muerto, sus seguidores también habrían perecido con él. Si hubiera sido debilitado o gravemente herido en Origin World, Devil Monkey y los demás también habrían sufrido lo mismo. Pero Devil Monkey no se había debilitado. Por el contrario, su fuerza había aumentado mucho. El señor cambió su posición y accedió a proporcionarles el arma prohibida porque había decidido apostar por Lee Junmu. Los 5 seguidores no eran idiotas y claramente entendieron ese hecho. Vlad Overlord y los demás tampoco querían perder la oportunidad de usar la mano amiga. Después de todo, no había razón para que no lo hicieran. Solo tenemos que esperar un poco más. Creo que ese señor tomará su decisión pronto. Mientras obtengamos ese arma prohibida, podemos matar rápidamente a los 12 monstruos de luz del arco iris que han sido transformados por la sangre divina. En cuanto a que para hacerlo ahora, todos deberían usar el tiempo para reunir más sangre divina y dioses simios. Este era el comando principal del maestro antes de descender. Sí, los otros 4 asintieron con entusiasmo. Lee Junmu no estaba al tanto de los eventos que ocurrían en la Tierra, y pasó un mes mientras se cultivaba en la isla. Durante él, su fuerza había avanzado al siguiente nivel, alcanzando 47 bueyes de 40. Después de alcanzar ese nivel de fuerza física, no estaba lejos de cruzar uno de los umbrales para convertirse en un gran maestro del flujo. Capítulo 422. Nueva habilidad sombra, 5 diablos sombra. Lee Junmu estaba al borde de cruzar uno de los umbrales y podría considerarse que estaba a medio paso del gran reino maestro del flujo. Pero el número de puntos de flujo abiertos por él todavía se mantuvo en los 72 originales. No era que no quisiera abrirlos lo más rápido posible, sino que después de quedar atrapado en esta isla, solo podía esperar hasta que el sistema se actualizara antes de resolver ese problema. Pero también fue bueno para él. En el último medio año, su fuerza había aumentado demasiado rápido, en la medida en que su cultivo se había vuelto ligeramente inestable. Por lo tanto, aprovechó la rara oportunidad cuando no tenía nada que hacer para consolidar su base de cultivo mientras practicaba la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Así, el último mes pasó gradualmente con Lee Junmu consolidando su reino. Sin que él lo supiera, habían pasado 3 meses. Al amanecer del día 91, el sistema no tardó ni un segundo más en actualizarse de lo que había dicho. Al amanecer, Lee Junmu finalmente escuchó su voz familiar después de mucho tiempo. Felicitaciones, anfitrión. El sistema se ha actualizado al 6º nivel. La ruta de desarrollo del sistema se puede elegir a partir de ahora, por lo que se solicita a los que elija la nueva habilidad. 3 notificaciones sucesivas sonaron en los oídos de Lee Junmu, quien estaba realmente emocionado al escucharlas. Rápidamente entró en su mar de la conciencia, pero su primera acción no fue elegir la nueva habilidad. En cambio, le preguntó al sistema. Sistema, ¿qué condiciones especiales deben cumplirse para la evolución al 7º nivel? Carece de las calificaciones para aprender eso, por lo que el sistema no puede revelarlo. Pero puede saber que tiene algo que ver con las sombras. Como se esperaba, el sistema no reveló la condición especial una vez más. Debido a eso, Lee Junmu solo podía hurgar y hacer especulaciones. Muy bien, entonces permíteme ver qué habilidades puedes obtener en el nivel 6. Lee Junmu no estaba desanimado. Inmediatamente pasó al siguiente tema y comenzó a escanear las habilidades disponibles. Como el sistema se había actualizado al 6º nivel, podría considerarse como un nivel relativamente alto. Tenía 3 habilidades entre las que Lee Junmu podía elegir. Primero, el sistema proporcionaría una nueva habilidad de sombra que aumentaría aún más la eficiencia del haz de sombra. Esa habilidad de la sombra se llamaba Shadow Devil.
Lee Junmu lo examinó varias veces antes de comprender que esta habilidad era bastante formidable. Si las sombras aprendieran esa habilidad de las sombras, podrían absorber una cierta cantidad de puntos de experiencia de los monstruos asesinados y usarlos para condensar un demonio de las sombras. Había 5 tipos de demonios de la sombra. Primero se basó en la vitalidad y se formó por la sangre. Poseía una vitalidad que era aún más formidable que la de los dioses simios. Mientras el demonio de la sombra no fuera asesinado de un tiro, no sería derrotado. Mientras existiera, las heridas recibidas por las sombras serían absorbidas por el demonio de las sombras, lo que dejaría a las sombras libres de cualquier daño. Este primer tipo de demonio de las sombras se llamaba demonio de las sombras de sangre. Su habilidad principal era recibir daño destinado a las sombras, por lo que su habilidad de combate era extremadamente débil. En resumen, era un escudo de sangre que no podía dañar al oponente. Podría aumentar la tasa de supervivencia de las sombras mientras se piratea, pero no aumentaría su eficiencia. Pero incluso entonces, aún podría considerarse una habilidad extraordinaria. El segundo tipo de demonio sombra se llamaba escudo demonio sombra. Como su nombre lo indicaba, era un demonio sombrío que se usaría para la defensa y actuaría como un escudo de carne. Pero era diferente del demonio de la sombra de sangre en que no tenía una vitalidad formidable. Sin embargo, sus defensas eran extremadamente aterradoras porque se establecieron con las sombras como base. El demonio de la sombra del escudo tenía una capa extra de escudo. Su poder era similar al de Admiralty Cover y reduciría el daño en aproximadamente un 20%, pero las sombras no podían transferirle el daño entrante. En otras palabras, solo podría actuar como un escudo de carne frente a las sombras para atraer la atención. Sin embargo, cuando Lee Junmu lo leyó, sus ojos inmediatamente comenzaron a brillar. De hecho, el escudo del demonio de la sombra no era muy formidable. Para alguien con defensas débiles, incluso si el daño se redujera en un 20%, aún no sería de mucha ayuda para ellos. Sin embargo, para Lee Junmu, que poseía una defensa extremadamente alta, la adición de otro 20% era aún más importante. Lee Junmu rápidamente hizo un cálculo sobre lo que sucedería si una sombra condensara este tipo de demonio de las sombras y su escudo reduciría el daño entrante en un 20%. Sin embargo, después de eso, Safeguard reduciría nuevamente el daño restante un 30%, seguido de Admiralty Cover que reduciría el resto del daño en un 60%. Después de eso, el daño sobrante tendría que pasar a través de la armadura de cristal del rey, la armadura de hueso de dragón demonio, los grandes secretos de la médula muscular del cuerpo del tirano del sol y el trueno, etc. Cuanto más lo pensaba Lee Junmu, más veía que este tipo de demonio de sombra era extremadamente adecuado para él, así como las sombras que condensaba. Si la ofensiva del enemigo fuera 1000 puntos de ataque, el demonio de la sombra del escudo absorbería el 20%, lo que significaba que solo quedarían 800 puntos de ataque. Luego, nuevamente se reducirían en un 30% por Safeguard, que dejaría 560 puntos de ataque. Estos 560 puntos de ataque serían reducidos por Admiralty Cover en un 60%, lo que significaría que solo la lamentable cantidad de 224 puntos de ataque alcanzaría a Lee Junmu. ¿Qué significó esto? Nadie podía entenderlo más claramente que Lee Junmu. Después de 3 capas de reducción de daños, probablemente podría resistir el ataque de un gran maestro de flujo de etapa media. Pero el demonio de la sombra del escudo no estaba exento de deméritos. Su principal defecto era que no podía absorber las heridas del huésped o morir en su lugar como el demonio de la sombra de sangre. Solo podía usarse para bloquear ataques, y Lee Junmu no estaba dispuesto a aceptar este hecho. Sin el defecto, habría estado cerca del demonio de la sombra de sus sueños. El tercer demonio de las sombras se llamaba demonio de las sombras de combate. Como su nombre lo indicaba, ayudaba eficientemente a las sombras en el combate a matar monstruos. Poseía defensa y vitalidad idénticas a las sombras, pero su ofensiva era un 20% más formidable. En otras palabras, si se creara un demonio de sombra de combate, sería más formidable que una sombra normal. Pero también tenía sus defectos. No podía morir en lugar de su huésped y solo podía usarse para matar. Capítulo 423. Shadow Devil King. El cuarto demonio de las sombras se llamaba demonio de las sombras oscuras. Las sombras eran en general buenas para ocultarse en áreas oscuras, pero el demonio de las sombras oscuras era aún mejor. Solo podría usarse para asesinatos y ataques de emboscada. Daredevil tenía la misma fuerza que las sombras, pero tenía una habilidad que las sombras no tenían. Stab Burst.
Li Yunmu miró leer sus detalles nuevamente e hizo un descubrimiento sorprendente. El daño instantáneo del demonio de la sombra oscura fue 1,5 veces mayor que el ataque total de una de las sombras. Aunque el daño solo se incrementó a la mitad, este pequeño aumento sería aterrador si se toma en consideración que las sombras poseían una fuerza impresionante. No podía olvidarse que la autodestrucción causaría el daño 1,5 veces mayor en un instante. El uso principal del demonio de la sombra oscura era el asesinato. Si estaba asesinando a un enemigo o al líder de una horda de monstruos, sería capaz de mostrar sus habilidades. Tal descripción causó que el corazón de Li Yunmu latiera extremadamente rápido. No había nada inútil en el oscuro demonio de las sombras. Su habilidad era extremadamente útil. La quinta sombra del demonio se llamaba Luz Sombra Demonio. Su fuerza de combate era promedio y tampoco tenía una vitalidad profunda, una defensa poderosa o una fuerza de combate formidable. Solo tenía una habilidad que era ligera. El demonio de la sombra de la luz solo existía para brillar. Podría emitir un halo fantástico que revelaría todo en los alrededores. Todo tipo de ocultamiento o habilidades de ocultación se verían claramente bajo la iluminación del demonio de la sombra de la luz. Naturalmente, esto no fue absoluto. Después de todo, no había nada en el mundo que fuera absoluto. Pero dado que el sistema lo había registrado como términos absolutos sin ninguna excepción, estaba claro que el demonio de la sombra de la luz podía revelar la mayoría de las falsedades en el mundo. En cuanto a la capacidad de combate integral del demonio de la sombra de luz, era naturalmente la misma que la de las sombras. No hubo aumento en su fuerza de combate, lo que lo hizo parecer mediocre en comparación con los 4 demonios anteriores. Sin embargo, su capacidad única de revelar la verdad de cualquier situación fue suficiente para hacerlo tentador. Bien, esta habilidad en la sombra es mucho más formidable en comparación con lo que imaginé. Después de inspeccionar cuidadosamente los 5 demonios de las sombras, Li Yunmu pudo ver claramente que todas las habilidades de esta habilidad de las sombras eran formidables y no inútiles de ninguna manera. El caparazón sombrío, que Li Yun había comprendido recientemente, había podido permanecer sin ser detectado bajo la luz de la estela limítrofe y pudo engañar el agudo sentido de los sapos. Y la habilidad del demonio de la sombra era aún más poderosa. Li Yunmu deseaba obtener los 5 demonios de la sombra, e incluso podía elegir hacerlo. Tenía 11 sombras, por lo que podía darles instrucciones a todas para que congelaran a uno de los demonios de las sombras antes mencionados. Pero Li Yunmu se sintió en conflicto en ese momento, porque el camino que había pensado para el desarrollo del sistema no era este. Si elegía esta habilidad en la sombra, significaría que perdería la oportunidad de dirigir la evolución del sistema en la dirección elegida. En ese momento, escuchó la voz tranquila del sistema. El anfitrión no necesita estar ansioso. En realidad, hay un tipo más de demonio de las sombras. Echa un vistazo a este último tipo de demonio de la sombra una vez, luego puedes hacer tu elección. ¿Qué? ¿No decía la descripción que solo había 5 tipos de demonios sombríos? ¿De dónde vino el sexto? Li Yunmu estaba desconcertado, pero no preguntó y solo fue a ver la descripción del sexto demonio de las sombras. Mientras lo hacía, el sistema habló una vez más. Originalmente solo había 5 tipos. El sexto solo se pudo producir después de que el anfitrión haya examinado los primeros 5. Sin nada que decir, Li Yunmu cambió su mirada hacia la descripción del último tipo de demonio de la sombra. Una vez que lo leyó, su cerebro dejó de funcionar y su respiración se volvió irregular. Había creído que las características especiales de cada uno de los 5 demonios de las sombras ya podían considerarse extremadamente poderosas, pero en ese momento descubrió que estaba gravemente equivocado. Mientras leía sobre el sexto demonio, todos sus pensamientos anteriores fueron arrojados por la ventana. El sexto demonio de las sombras destrozó todo el conocimiento sobre los demonios de las sombras que había pensado que había adquirido al leer sobre los otros 5. Si era preciso, no era una existencia única, sino que requería que se crearan los 5 demonios de la sombra y luego se fusionaran en uno. Fue llamado Rey Diablo de las Sombras. Solo con este nombre, era obvio que era una criatura extremadamente poderosa. Ni siquiera había necesidad de elaborarlo. Y efectivamente, cuando Li Yunmu miró a través de las habilidades y los resultados de la fuerza del Rey Demonio de las Sombras, no pudo evitar respirar profundamente. Shadow Devil King. Si se trata de hechos, el Rey Demonio de las Sombras no era lo que había imaginado, un ser más formidable que los otros demonios de las sombras. En cambio, era una entidad creada a partir de la combinación de los otros 5.
En términos simples, el rey del demonio de la sombra apareció cuando los 5 tipos de demonios de la sombra se fusionaron en uno. Primero, poseía una gran cantidad de sangre del demonio de la sombra de sangre y podía absorber el daño o tomar el lugar del huésped, muriendo por ellos. En segundo lugar, poseía la capacidad de reducción de daños del escudo del demonio de la sombra. En otras palabras, tenía defensa superior y capacidad para reducir el daño entrante. Tercero, poseía la fuerza de combate del demonio de la sombra de batalla y una conciencia de batalla superior que era aún más formidable que la de las sombras. Cuarto, también poseía las técnicas de asesinato y emboscada de Dark Shadow Devil. Y por fin, tenía la capacidad de romper todas las pretensiones y revelar la verdad como el demonio de la sombra de la luz. En resumen, poseía las habilidades de los 5 demonios de la sombra. ¿No era eso simplemente ridículo? ¿Monstruoso? ¿Desafiando al cielo? Definitivamente fue desafiante para el cielo. Cuando todos los demonios de la sombra básicos se combinaron en uno, la fuerza de esa entidad no se pudo describir con palabras simples como aumento de la fuerza. En cambio, solo los adjetivos como el enorme aumento podrían usarse para evaluar su existencia. Se podía ver sin ninguna duda que la destreza de batalla del rey del demonio de la sombra era aún más formidable que la de Lee Junmu. Además, aparte de una enorme fuerza, también poseía una vitalidad extrema y la capacidad de absorber el daño destinado a otros. Si eso no fuera suficiente, poseía capacidades defensivas mejoradas y técnicas de asesinato de alto nivel. Además de eso, podría ver a través de todas las trampas. En otras palabras, casi podría considerarse como un ser omnipotente. Capítulo 424. Superando la imaginación. No sería una exageración decir que el sexto rey diablo de las sombras era los 5 demonios de las sombras combinados en uno. Y poseía una fuerza extremadamente aterradora. Su defensa era aún más monstruosa que la de Lee Junmu, tenía una vitalidad más formidable en comparación con él, así como habilidades de batalla más poderosas e incluso habilidades de asesinato que Lee Junmu no tenía. Además, también tenía una visión verdadera que podía ver a través de todas las trampas del enemigo. Pero el sexto tipo de demonio de la sombra, el rey del demonio de la sombra tenía una limitación. Solo podía haber un rey del demonio de la sombra a la vez. Significaba que incluso si Lee Junmu tenía 11 sombras y podía crear fácilmente 2 reyes del demonio de las sombras, solo podía crear uno. Además, en el futuro, incluso si aumentara el número de sus sombras, solo podría congelar a un rey demonio de las sombras. Sin embargo, aún así, Lee Junmu aún sabía que esta habilidad de la sombra era excesivamente formidable. No podía negar que estaba muy emocionado en ese momento. De hecho, casi no pudo controlarse y lo eligió sin mirar las otras 2 habilidades. Pero al final, logró dominarse y no tomó ninguna decisión precipitada. Así fue a ver las otras 2 habilidades nuevas proporcionadas por el sistema después de que se haya actualizado al sexto nivel. La segunda habilidad también estaba relacionada con las sombras. Les otorgó la capacidad de reproducirse. Cuando Lee Junmu miró esa palabra, casi no podía creer lo que veía. Pero lo comprobó una y otra vez, hasta que se aseguró de que no estaba equivocado o de que su vista se había torcido. Motherfucker, esta segunda opción otorga sombras con la capacidad de reproducirse. Sistema, ¿estás seguro de que no hay problemas con la elección de habilidades que proporcionas? Lee Junmu mordió los dientes y cuestionó el sistema para confirmar que no había ningún error con los datos que estaba viendo. Tal elección de habilidad anuló por completo su visión del mundo. El anfitrión no necesita hacer un escándalo al respecto. Dado que la sombra posee inteligencia y pensamientos, también son formas de vida que existen dentro del universo. Debido a eso, no hay nada sorprendente en que posean la capacidad de reproducirse. Pero no es como lo que el host está imaginando, el sistema respondió con calma. Sus palabras hicieron que Lee Junmu se hundiera en un dilema. Esa elección de habilidad realmente lo había asustado. Fue completamente contrario a su pensamiento anterior. Pero no podía apresurarse a tomar una decisión. Sin embargo, la explicación del sistema fue bastante razonable. Como las sombras eran un tipo de forma de vida, entonces, naturalmente, podían reproducirse. Pero claramente, según el sistema, su reproducción no era la misma que la de los humanos que dieron a luz a la próxima generación al tener ese X. Quizás las sombras ni siquiera tenían el concepto de hombre y mujer. Mientras lo pensaba, el proceso de pensamiento de Lee Junmu cambió inmediatamente. El rey demonio de las sombras lo había excitado, pero no era tan impresionante como la capacidad de reproducción de las sombras.
Se podría anticipar que si Lee Junmu eligiera la opción de reproducción, entonces el número de sombras bajo su control comenzaría a crecer aún más rápidamente. Pero la premisa era que Lee Junmu obtuvo una respuesta a una pregunta muy importante. ¿Cuál era la eficiencia de la reproducción de sombras? Disculpe, antes de tomar su decisión como anfitrión, hay un recordatorio. Antes de que el sistema haya evolucionado formalmente al sexto nivel, la velocidad de reproducción de las sombras seguirá siendo desconocida. Lo único que está claro es que la velocidad de reproducción de las sombras está relacionada con su fuerza. Cuanto más fuertes son, más profundos son sus cimientos y mayor es su velocidad de reproducción, y viceversa. Esta vez, el sistema había hablado por sí solo, sin esperar a que Lee Junmu le preguntara nada. ¿Quieres decir que está relacionado con mi fuerza? Sí. Lee Junmu se volvió en silencio. Entonces, ¿cuánto tiempo tardarán en madurar los descendientes de las sombras? Además, ¿serán leales a mí como las sombras? Lee Junmu hizo las preguntas para las cuales quería saber más las respuestas. El ciclo de maduración de las sombras y la lealtad eran las principales preocupaciones para él. Si los descendientes fallaron en satisfacerlo en cualquiera de los dos criterios, entonces la habilidad era completamente inútil. El período de maduración depende del número de puntos de experiencia utilizados en ellos. Mientras el huésped esté dispuesto, el huésped puede hacer que una sombra recién nacida se convierta en un adulto maduro que posee el mismo nivel de fuerza que la sombra de la primera generación. En cuanto a su lealtad, no serían innatamente leales a usted, pero estarían muy influenciados por los pensamientos de la primera generación, y su lealtad hacia usted crecería. El sistema dio la respuesta que Lee Junmu más deseaba. Estaba lleno de emoción, pero también un poco arrepentido. Todo fue perfecto excepto por un pequeño defecto, el corazón de Lee Junmu se rompió en ese momento. Aunque necesitaban puntos de experiencia para madurar, se convertirían en una enorme ayuda para Lee Junmu. Además, puede que le falte todo, pero lo único que no le faltaba era puntos de experiencia. Después de descender al mundo de origen, donde podía usar el haz de sombras continuamente durante 24 horas todos los días, sus puntos de experiencia habían aumentado exponencialmente. Incluso los 40 millones de puntos de experiencia que necesitaba para congelar la 12ª sombra se acumularían en poco tiempo. Con eso, estaba claro que no le faltaban puntos de experiencia. Si sus sombras llegaran a poseer la capacidad de reproducirse, no necesitaría usar puntos de experiencia para congelar más sombras, pero podría hacer que las sombras existentes produzcan descendencia. Mientras su número creciera lo suficiente, su población aumentaría enormemente, y Lee Junmu entendió claramente este punto. Sin embargo, la preocupación en su corazón era que no poseían lealtad eterna hacia él. Si la segunda, tercera y otras generaciones de las sombras no fueran como Lee Jun y los otros que eran leales a Lee Junmu vinieron al infierno o al apogeo, era muy posible que después de gastar mucho esfuerzo, solo traería una raza aterradora en el mundo origen que no podía ser controlada y poseía un potencial infinito. Cuando lo pensó, no pudo evitar ser cauteloso. ¿Qué pasa con la tercera opción? Después de encontrar esas posibilidades, Lee Junmu instantáneamente dejó de pensar en la segunda habilidad. Decidió echar un vistazo a la tercera opción. La tercera habilidad evolucionaría las capacidades de investigación del sistema, dijo el sistema. No proporcionó una explicación clara, solo dio una respuesta bastante vaga. Capítulo 425. No se puede obtener. La tercera habilidad evolucionaría las capacidades de investigación del sistema, dijo el sistema. No proporcionó una explicación clara, solo dio una respuesta bastante vaga. ¿Evolucionar? Lee Junmu no podía entender lo que realmente significaba, pero aún era capaz de comprender el punto principal del problema. Sin perder un segundo, hizo la pregunta más crucial. ¿Cuál será el alcance de la capacidad de investigación después de que se desarrolle? Las cosas realmente buenas siempre están ocultas al final. Tanto la habilidad que permitía que las sombras congelaran demonios de sombra como la segunda habilidad que permitía que las sombras se reprodujeran sonaban extremadamente útiles e impresionantes. Pero en comparación con la tercera opción, palidecieron en comparación. En realidad, sería mejor decir que estaban en diferentes niveles. Una habilidad en la sombra solo podría fortalecer a una sola entidad, mientras que la capacidad de reproducción podría expandir a toda una comunidad. Sin embargo, la tercera opción de habilidad de la investigación en evolución no solo incluiría una sola comunidad, sino que podría ampliar los antecedentes y el conocimiento de toda una raza. Debido a eso, las dos habilidades anteriores no estaban en el mismo nivel que la tercera.
Por ejemplo, el tercero equivalía a un aumento sustancial de la tecnología de un país. Lee Jun-mu no era estúpido y se sintió atraído instantáneamente por la evolución de la capacidad de investigación del sistema. Aproximadamente de 5 a 7 veces en comparación con el quinto nivel. La cantidad específica de aumento solo se puede ver después de que el sistema evoluciona formalmente, el sistema respondió sin la menor vacilación. Si la tercera habilidad se ejecuta con éxito, ¿sería posible investigar la píldora vinculante de flujo? El corazón de Lee Jun-mu comenzó a latir con fuerza. Sí, el sistema respondió con absoluta certeza. Mientras el sistema estaba en el quinto nivel, su capacidad de análisis, investigación y cálculo era extremadamente formidable, pero solo podía considerarse como su ocupación secundaria al ayudar al anfitrión. Pero si Lee Jun-mu eligiera desarrollar la capacidad de investigación, sería equivalente a renunciar a la principal preocupación del sistema de fortalecer gradualmente las sombras que eran los principales asistentes del anfitrión. ¿Valdría la pena que? Seguro. La respuesta del sistema justo entonces había hecho que Lee Jun-mu estuviera seguro de eso. Mientras el sistema pueda investigar cosas como el refinamiento de la píldora de flujo, nadie podría dudar de su valor. Después de la evolución, la capacidad de investigación mejoraría entre 5 y 7 veces, y la capacidad auxiliar cambiaría a la especialidad del sistema. Entonces sería mucho más formidable de lo que podría ser una nueva habilidad de sombra o capacidad de reproducción. Entonces, ¿podría también descubrir cómo obtener elementos espaciales? Lee Jun-mu preguntó de nuevo. En las circunstancias correctas, se podría hacer. Esta vez el sistema no le proporcionó una seguridad completa. Una respuesta indefinida, naturalmente, significaba que no era confiable. Pero dado que el sistema nunca se jactó, este tipo de respuesta hizo que Lee Jun-mu se sintiera aliviado. ¿Cuáles son esas circunstancias correctas? Preguntó, no dispuesto a rendirse. El sistema se detuvo, tal vez calculando algo, y por lo tanto tardó un tiempo en responder. El host necesita obtener el control de un espacio dimensional con mayor densidad y calidad superior de energía de flujo. De acuerdo con la conjunción actual, si el host poseyera un espacio dimensional con mayor calidad de energía de flujo en comparación con el de la isla, los elementos espaciales podrían ser refinados. Cuando Lee Jun-mu escuchó sus palabras, su corazón comenzó a latir salvajemente. Entonces es así. Entendió todo esta vez. ¿Cuál fue el origen de los elementos espaciales? La respuesta fue energía espacial. Entonces, ¿qué tipo de energía era la energía de flujo? La energía de flujo era en realidad un tipo especial de energía activa que no estaba asociada con la energía espacial. Cuando la actividad en la energía del flujo alcanzó un cierto nivel y concentración, entonces, siempre que hubiera un método para reunirla, podría refinarse en píldoras de unión al flujo y ser utilizada por cultivadores humanos para cultivarla. Entonces, la pregunta que surgió fue cuál era exactamente la diferencia entre los elementos espaciales y la energía de flujo. Lee Jun-mu había estado inseguro sobre este asunto antes, pero en ese momento lo entendió. Hablando francamente, los elementos espaciales eran una versión avanzada de la energía de flujo, una especie de poder superior. La razón por la cual el sistema había podido recolectar elementos espaciales de sus oponentes de la dimensión virtual fue porque la energía de flujo en los fluxers fue refinada y se volvió más pura con el cultivo. Luego se formaron pequeños elementos espaciales en sus cuerpos, y una porción de ellos podría ser absorbida por el sistema. Pero incluso los pequeños elementos del espacio no se podían usar o transferir de forma autónoma y solo podían purificar pasivamente la energía de flujo del huésped. Por lo tanto, la respuesta del sistema fue correcta. Dado que los humanos podrían refinar accidentalmente una pequeña cantidad de elementos espaciales al obtener ayuda del cultivo, entonces si pudiera aprender el método exacto y obtener el control de un espacio dimensional con una concentración aún mayor de energía de flujo, ¿por qué no debería ser capaz de lograr el mismo? En una fracción de segundo, Lee Jun-mu tomó rápidamente su decisión. Había decidido elegir la tercera capacidad para desarrollar la capacidad de investigación del sistema. Fue para que pudiera refinar las píldoras vinculantes de flujo y elementos espaciales en el futuro. Esas dos cosas fueron suficientes para que Lee Jun-mu tomara esa decisión. Sistema, he decidido elegir evolucionar su capacidad de investigación. Quiero la tercera opción. Lee Jun-mu era el tipo de persona que no estaba influenciada por los factores externos después de tomar su decisión. Como había elegido, no dudó y lo expresó. Host, el sistema te dará un recordatorio habitual.
Aunque es posible investigar la píldora vinculante de flujo, si intentas tocar este secreto en tu estado actual, en su lugar puede convertirse en una catástrofe para ti. El sistema dio una advertencia oportuna para Lee Junmu. Oh. Parece que has reunido algunos datos sobre esto. ¿Sabes algo? Lee Junmu estaba un poco sorprendido. En verdad, él también había considerado este asunto, pero no pasó mucho tiempo en ello. Sí, según la información reunida en Wall City, hubo 4 poderes principales que trataron de investigar la receta de las píldoras vinculantes de flujo hace 100 años, pero todos sufrieron un destino similar. Todos ellos fueron eliminados en menos de 3 años, el sistema declaró en un tono cauteloso. Lee Junmu no pudo evitar respirar profundamente. Había pensado que algo podría interponerse en su camino, pero había subestimado la gravedad de la situación. Muy bien, tratar de obtener la receta de la píldora de flujo vinculante fue un camino que condujo solo al desastre. Capítulo 426. Profundidades de la cueva. Cualquiera que haya intentado obtener la receta, murió. Los poderes que el sistema podría considerar importantes no eran, naturalmente, poderes ordinarios como Blue Moon Island, que ni siquiera alcanzaron el umbral. Las potencias que podrían llamarse importantes en el mundo de origen poseían poderes y orígenes formidables. Por lo menos, definitivamente tenían expertos en flujo de salvia. Pero incluso con tal existencia, todavía fueron aniquilados, y ni siquiera uno, pero 4 de esos poderes desaparecieron. A partir de eso, todos los que tenían un cerebro podían entender que era un área de investigación prohibida. Aunque Lee Junmu se estremeció en su corazón, aún no vacilaba en su elección. Incluso si no podemos tocarlo, elijo la tercera opción. Sistema, empiece a evolucionar. Muy bien, eso no es problema. Se ha elegido la dirección de evolución de 6º nivel, ahora se iniciará formalmente un aumento sustancial en la capacidad de investigación. El tiempo estimado para la evolución es 108 horas 36 minutos y 17 segundos. Solicitando al anfitrión que espere pacientemente. Esta vez, la actualización fue solo la adición de una nueva habilidad y no la de un sistema completo, por lo que no necesitaba entrar en hibernación y podía seguir funcionando. En cuanto a la razón por la cual Lee Junmu todavía insistió en elegir la investigación a pesar de que sabía claramente que no podía obtener ningún beneficio de la píldora vinculante de flujo, fue muy simple. Como se suponía que no debía tocarlo, simplemente no vendería los frutos de su trabajo afuera. Todavía podía usarlos para sí mismo y para su gente. Mientras no lo compartiera con otros, no habría ningún peligro. Sin mencionar que después de que se haya mejorado la capacidad de investigación, Lee Junmu podría investigar sobre la recopilación de elementos espaciales en el futuro. Además, a medida que la capacidad del sistema se hiciera más formidable, su asistencia se volvería aún más útil para él. Aunque este punto no parecía un gran beneficio, haría su vida mucho más fácil en el futuro. Debido a eso, Lee Junmu insistió en elegir la capacidad de investigación. Lee Junmu no perdió los 5 días mientras el sistema evolucionaba. Como todavía podía realizar sus funciones regulares e incluso había mejorado después de alcanzar el 6º nivel en todas las formas posibles, Lee Junmu se centró en crear un canal para el mundo exterior. Ahora que la primera sombra, Lee Jun, se había convertido en el dueño de la isla, ya no era una simple sombra. Había obtenido la herencia de la isla. Lee Junmu lo llamó rápidamente y supo que, de acuerdo con la herencia que recibió, podía abrir un pasaje al mundo exterior. Sin embargo, el anterior dueño de la isla había establecido una condición estricta para reabrir el pasaje para salvaguardar a su sucesor. La condición era que Lee Jun tenía que aprovechar la capacidad de magnificar a los monstruos viciosos de grado bestia, solo entonces podría romper la restricción y abrir el pasaje. Sin embargo, Lee Junmu no podía esperar tanto tiempo. El hecho era que no era nativo del mundo de origen, sino descendiente. Tenía una importante misión sobre sus hombros y numerosos oponentes. Debido a eso, Lee Junmu no podía imaginar pasar su vida atrapado en la isla. Incluso si se viera obligado a permanecer atrapado por otro año y medio, no podría soportarlo. El tiempo era dinero y oportunidad. Era extremadamente claro que había numerosos descendientes en el mundo de origen de los 66 planos paralelos. Aquellos que estaban a la cabeza gradualmente avanzarían cada vez más en comparación con los demás. Como pudo capturar al grupo de descendientes de Zheng Quan, tuvo la oportunidad de tomar la iniciativa para obtener una ventaja para su tierra. Lee Junmu no podría perder esta oportunidad. Quería expandir gradualmente su dominio.
Por lo tanto, solo tenía una forma de abrir el pasaje al mundo exterior, y confiaba en su fuerza para romper la restricción. Li Yun fue llamado nuevamente y comenzó a coordinarse con el sistema para encontrar una manera de abrir el pasaje al mundo exterior. Esta tarea requirió tiempo para analizar todos los datos disponibles. Si Li Yunmu se había propuesto analizar todo tipo de elementos de la isla solo, entonces solo Dios sabía si sería capaz de lograr esto en una sola vida. Pero con la ayuda del sistema, este proceso fue extremadamente rápido. Maestro, escuché que me estaba buscando. Después de que Li Yunmu le dio la tarea de abrir el pasaje a Li Yun y al sistema, fue a buscar a su ama de llaves Luzon. Después de mezclarse con el estilo de vida de la isla durante 3 meses y experimentar el tratamiento de Li Yunmu, Luzon aprobó a Li Yunmu desde el fondo de su corazón y, en comparación con hace 3 meses, su dirección hacia él había cambiado a ser maestra. Esta transformación claramente implicaba que Luzon estaba dispuesto a aceptar a Li Yunmu como su maestro y servirlo. ¿Qué pasa con la investigación de la cueva subterránea? Li Yunmu preguntó directamente. Luzon forzó una sonrisa amarga y dijo mientras negaba con la cabeza. No es bueno. Aunque tratamos de enviar a muchos soldados de insectos, poseen una reverencia y miedo extremos hacia todo lo que hay en la cueva y, por lo tanto, no se atreven a entrar. Dudó por un segundo, luego de repente sugirió. ¿Qué tal si organizo un escuadrón de pocas personas y personalmente voy a investigar? Eso no sería bueno. No puedes ir, ya que necesito a alguien para administrar este lugar. Deja que los 4 se vayan. La frialdad brilló en los ojos de Li Yunmu mientras tomaba su decisión. Esto, si no los supervisamos, ¿qué pasa si obtienen algún tesoro en las profundidades de la cueva? Luzon dudaba un poco. Hablaban de los 4 renegados que previamente se habían unido a la facción de Zhang Yuan y tenían una fuerza ordinaria. Las preocupaciones de Luzon no eran infundadas. Si a los 4 se les permitiera ir a las profundidades de la cueva y encontrar un tesoro allí, sin duda lo verían como propio. No tenemos muchas opciones. En cualquier caso, incluso si reciben un encuentro afortunado en la cueva, aún no podrán escapar de la isla. No importará lo que suceda abajo. Li Yunmu también estaba al final de su ingenio. Claramente, la cueva contenía el mayor secreto de la isla. Además, también era el objetivo de Zheng Quan y su grupo. Pero los insectos de la isla no se atrevieron a entrar en la cueva. Debido a eso, Li Yunmu no tuvo otra opción que encontrar carne de cañón para investigar el área. Sería estúpido para el propio Li Yunmu correr el riesgo, así que al principio pensó en dejar que las sombras entraran. Después de todo, podrían resucitar 3 veces al día y realmente no morirían. Pero Li Yun le informó que en las profundidades de la cueva, había algo que le daba la sensación de que las sombras realmente podrían morir si entraban. Por lo tanto, Li Yunmu no se atrevió a dejar que las sombras se arriesgaran. No había duda en su corazón de que las 11 sombras eran su tesoro más preciado. Incluso si no fueran parte de él, si incluso uno de ellos muriera, no solo su fuerza se reduciría enormemente, sino que también perdería un subordinado de confianza. La historia del mundo de origen fue extremadamente larga y llena de fantásticas rarezas místicas que incluso podrían hacer desaparecer las sombras. Como Li Yun sintió que realmente podría morir, Li Yunmu definitivamente no confiaría en la capacidad del sistema para resucitarlos 3 veces en un día como algo que ciertamente sucedería. ¿Qué pasaría si hubiera algo en la cueva que pudiera matar incluso a un espíritu sombrío? Las sombras realmente morirían entonces. Por lo tanto, los 4 carne de cañón desafortunadas se vieron obligados a entrar en la cueva. Puede que no hayan estado dispuestos, pero Luzon estaba liderando un grupo de hormigas gigantes tras ellas. Escucha con claridad, esta es tu última oportunidad. Si regresas vivo, todos obtendrán el mismo tratamiento que yo, ahora vete, dijo Luzon. Los 4 solo pudieron poner un frente valiente y, bajo la atenta vigilancia de Luzon, entraron en las profundidades de la cueva mientras temblaban de miedo. Después de un giro, pronto desaparecieron de la vista. Capítulo 427. Mentiras. Los 4 desaparecieron en la cueva. Li Yunmu no tenía muchas esperanzas en su excursión, ya que la avispa del pionero ya había ido a investigar la cueva. Si incluso ese diminuto y ágil insecto que volaba a gran velocidad tampoco pudiera regresar, entonces los 4 probablemente tampoco tendrían un buen resultado. Pero no tenía otra forma de investigar la cueva. Sin embargo, algo inesperado sucedió después de un tiempo. En menos de una semana, los 4 regresaron vivos. Además de que sus complexiones eran algo demacradas, no se veían peor por el desgaste. Yan, ¿verdad?
Dime cuál es la situación de la cueva. Entre los cuatro, la persona que era algo buena con sus palabras se llamaba Yaian. Era un bárbaro de 20 años con una altura que alcanzaba cerca de 2,3 m. En cuanto a su fuerza, apenas era pasable. Yaian era al menos más formidable que los otros tres. Ocupaba la sala de 120 en la región residencial 15 con 90 bueyes de fuerza física y 73 puntos de energía de flujo. Sin embargo, frente a Lee Junmu, que ocupaba la 50ª habitación, era completamente inútil. No sería la menor exageración decir que con su fuerza de 50 bueyes, incluso sin usar ninguna energía de flujo, podría volar a más de 10 personas como Yaian. Aunque la disparidad era solo de 31 bueyes, la disparidad de la fuerza de 10 bueyes formó una capa, por lo que ya había una brecha de 3 capas entre su fuerza, lo que hace que Lee Junmu sea básicamente invencible frente a Yaian. Por lo tanto, Lee Junmu no temía que los cuatro pudieran tener algún diseño malicioso en sus mentes. La cueva era muy profunda, extremadamente profunda. No encontramos ninguna criatura allí, ni siquiera una pequeña planta. Al principio pensamos seguir investigando, pero cuando vimos que era prácticamente interminable, volvimos para no hacerte esperar, dijo Yaian con cautela mientras miraba a Lee Junmu. Temía que si su investigación lo dejaba insatisfecho en lo más mínimo, que todo lo que los esperaría sería la muerte. Lee Junmu escuchó sus palabras sin decir nada. Su mirada silenciosa hizo que el sudor les cubriera la espalda. Solo después de un tiempo, Lee Junmu retiró su mirada. No está mal, todos lo han hecho bastante bien. Ahora descansen. Como se los prometí, no les haré las cosas difíciles. Wanru, denles carne. Lee Junmu agitó su mano, indicándoles que se fueran. Los cuatro expresaron apresuradamente su gratitud y se retiraron mientras se regocijaban. Durante los últimos meses, se les había prohibido ingresar a la jungla y, por lo tanto, solo podían comer los enormes cocos y beber su leche. Entonces, una vez que escucharon que podían comer carne, inmediatamente se deleitaron. Maestro, ¿realmente crees todo lo que dijeron? Preguntó Miao en un tono dudoso. Si les permitimos comer buena comida y beber vinos sabrosos para que bajen la guardia, ciertamente revelarán algo cuando se presente la oportunidad, respondió Lee Junmu. Entiendo, entonces agregaré 2 botellas de vino especial para ellos. El Miao asintió e inmediatamente se fue. Después de que todos se fueron, Lee Junmu murmuró, ¿estaban diciendo la verdad justo ahora? La mayor parte era cierto, pero cuando dijo que no habían visto nada adentro, su pulso y respiración se aceleraron inconscientemente. Además, también hubo algunas inconsistencias con sus expresiones naturales, dijo el sistema en el cerebro de Lee Junmu. En otras palabras, había algo en las profundidades de la cueva, contrario a lo que dijeron. Lee Junmu pudo ver claramente el aumento en las habilidades del sistema después de la actualización. Aunque los cuatro tenían una fuerza ordinaria y no podían considerarse nada frente a Lee Junmu, aún eran expertos en flujo y eran considerados personajes legendarios a los ojos de la mayoría de las personas del mundo de origen. Habían experimentado muchas cosas y tenían una mentalidad formidable en comparación con otras. Por lo tanto, si alguien quería atrapar sus mentiras, no era una tarea fácil. System dijo que su pulso y respiración se habían acelerado ligeramente. De hecho, este ligero aumento solo se capturó debido a su percepción extremadamente aguda. Si se hubiera utilizado una máquina normal para probar la frecuencia del pulso, dada la percepción mental de Yaian, no se habría encontrado ninguna diferencia en su frecuencia del pulso en comparación con los tiempos normales. Pero el sistema lo analizó en profundidad y, por lo tanto, pudo detectar la leve peculiaridad. Además de eso, en los últimos 3 meses, el sistema había reunido datos sobre los hábitos de los cuatro. Por lo tanto, después de la comparación, incluso si la otra parte solo mostró la más mínima desviación de sus tendencias naturales, el sistema lo descubriría. Aunque esos detalles no proporcionaron asistencia en tiempos ordinarios, fueron extremadamente útiles en ese momento. A veces, incluso el más mínimo detalle sería suficiente para cambiarlo todo. Sí, habían mentido al menos sobre este punto. Muy bien, finalmente hemos logrado 2 avances. El estado de ánimo de Lee Junmu finalmente mejoró. Después de eso, pasaron unos días. Durante ellos, Lee Junmu cumplió su promesa, y el tratamiento dado a Yaian y los otros 3 mejoró. Después de 3 días, Lee Junmu los llamó nuevamente. Quiero que investigue la cueva una vez más. Quédese allí durante mucho tiempo y haga todo lo posible para encontrar su fin.
Cuando los cuatro lo escucharon, inicialmente se sobresaltaron, pero luego no dijeron nada y obedientemente entraron en la cueva para investigarlo. ¿Entonces? Lee Junmu volvió a preguntar. Después de escuchar que el anfitrión les ordena que investiguen la cueva nuevamente, las ondas cerebrales de 2 de los 4 se volvieron más activas en comparación con lo habitual, respondió el sistema. ¿Qué significaba eso? Lee Junmu lo entendió claramente. Los 4 parecían haber tenido un encuentro afortunado durante su primera vez en la cueva. De lo contrario, no les entusiasmaría la idea de entrar por segunda vez. Aunque tenían bastante experiencia y no mostraban nada en sus expresiones, el sistema supervisaba todo su cuerpo en todo momento. Al final, debido al buen trato que el grupo había recibido en los últimos 2 días, 2 de ellos relajaron la guardia y finalmente apareció una falla. La gente común no podía atraparlo, pero el sistema sí. Entonces vámonos, los seguiremos y veremos qué hay en las profundidades de la cueva, dijo Lee Junmu a Lee Jun y a los demás. Había que decir que, dado que Lee Jun había obtenido el reconocimiento de la isla y se había convertido en el sucesor, no había ningún lugar en la isla donde tuviera aprehensiones antes de entrar. La cueva fue la única excepción. Capítulo 428. Explorando el pasaje. Lee Junmu no podía esperar eternamente. Por lo tanto, finalmente decidió dar el primer paso, y eso fue ingresar a la cueva para descubrir sus secretos. 5 minutos después de que Yan y los otros 3 entraron, Li Fen y Li Mei se unieron y entraron en modo sigiloso para seguir detrás de las sombras de 4 personas que se movían en silencio hacia las profundidades de la cueva. Poco después, Li Tian y Li De siguieron a Li Fen y Li Mei con una distancia de 500 metros entre ellos. Después de otros 500 metros llegaron Li Jun y Li Lan. Lee Junmu estaba aún más atrás de la pareja de Li Hu. De esta manera, la distancia entre Lee Junmu y Yan sería de unos 2 kilómetros. Era una distancia segura que le daría suficiente tiempo para responder a cualquier cambio en la situación. Siguió detrás de ellos durante unos días mientras obtenía toda la información sobre el grupo de Yan de las sombras. El trío claramente no había llegado al punto final, por lo que la cueva tenía que ser aún más profunda de lo que había imaginado. El sistema había ingresado con Lee Junmu, por lo que, naturalmente, toda la información recopilada era completamente precisa. Un par de días después de que todos habían entrado en la cueva, ya habían caminado alrededor de 200 kilómetros. Todo este tiempo, el sistema había estado registrando cuidadosamente el terreno de la cueva e intentando esbozarlo. Cuando Lee Junmu miró el mapa del camino que habían recorrido en los últimos días, se sorprendió. ¿Esto tiene forma de círculo? Estaba desconcertado. Sí, así que nos hemos estado moviendo en un círculo que lentamente se mueve en espiral hacia abajo. Pero debido al radio extremadamente grande del círculo, parece que nos hemos estado moviendo en línea recta y no hemos bajado en espiral. Pronto, el sistema recibió más datos sobre el camino que todos caminaban y los ingresó en su base de datos mientras continuaba explicando. Hasta ahora, hemos completado 3 revoluciones y media. Nuestra distancia desde el centro de la espiral es de aproximadamente 3 kilómetros hacia abajo. Una vez que Lee Junmu escuchó las palabras del sistema, su mente se sacudió. Tenía que aceptar que con los sentidos extraordinarios del sistema, nada podía ocultarse por completo. ¿Qué teoría se te ocurrió? Según el mapa de pasajes en forma de círculo, así como la ubicación del centro, son 3.666 kilómetros al centro desde el punto de partida. Después de que Lee Junmu escuchó la figura completa, no pudo evitar llover maldiciones sobre la anormalidad de la cueva. Fue claramente construido para jugar a la gente hasta la muerte. Si no fuera por el sistema, también habría pensado que esta cueva era extremadamente profunda. Además, dado que solo había un solo pasaje, no era un laberinto engañar a la gente, y todos pensarían que tendrían que seguir caminando, ya que un día definitivamente habría un final. Sin embargo, entonces surgió un problema. Si caminaron toda la distancia para llegar al centro de la espiral descendente, entonces, según el sistema, tendrían que cubrir 3.600 kilómetros. Si estuvieran en su tierra, donde no había ninguna supresión gravitacional, entonces Lee Junmu podría cubrir esta distancia en unas pocas horas volando con sus alas de viento. Pero ya no estaba en ese lugar. La gravedad no solo lo estaba empujando hacia abajo, sino que también se desconocía el entorno, lo que obligó a las personas a permanecer vigilantes. Solo pensar en el punto final de este pasaje inexplorado hizo que Lee Junmu se enfriara.
Después de todo, una vez que una persona comenzó a caminar por este camino sin ser capaz de sentir que era una espiral descendente, comenzaría a sentir que la cueva no tenía fin ni salida. En ese momento, la persona comenzaría a dudar de su toma de decisiones y sus fundamentos. Además, esta duda continuaría creciendo con el tiempo y la opresión del medio ambiente sería cada vez mayor. Sin el sistema encontrando la distancia a la meta de antemano, Lee Junmu también habría comenzado a dudar de su decisión de ingresar al lugar desconocido y comenzó a contemplar si debería renunciar a su decisión y dejar este pasaje solo para siempre. Puede haber perseverado hasta 2000 kilómetros, o tal vez 3500 kilómetros, posiblemente incluso 3060 y 65 kilómetros antes de regresar. Sin embargo, debido a las dudas que surgían en su corazón, así como a la influencia del ambiente desagradable, él y otras personas decidirían retirarse al final. Cuando la velocidad del grupo de Giant disminuyó enormemente después de viajar 200 kilómetros, solo demostró la teoría de Lee Junmu. Anteriormente se habían estado moviendo a la velocidad de 60 kilómetros todos los días, pero luego su velocidad había caído a 20 kilómetros por día. Había disminuido a un tercio de su velocidad inicial. ¿Por qué? Porque habían llegado al punto hasta el que habían investigado previamente. A partir de entonces, se enfrentarían a peligros desconocidos y subconscientemente disminuyeron su velocidad. Sus nervios se tensaron nuevamente mientras avanzaban con vigilancia. Si continuaban bajando a esa velocidad, querer completar 3666 kilómetros no sería más que un sueño imposible. Porque los humanos no son máquinas. Lee Junmu podría prever que a medida que pasara el tiempo, Giant y los otros tres se fatigarían exponencialmente y aparecerían todo tipo de problemas que reducirían aún más su velocidad. También era posible que con frecuencia se detuvieran para descansar. Además de eso, cuando las personas estaban en grupos, surgían disputas sobre si debían seguir avanzando o regresar. Realmente es una prueba de fuerza de voluntad. Lee Junmu suspiró y de repente levantó la mano antes de detenerse en seco. En ese momento, también ordenó a todas las sombras que regresaran a través de la conexión que existía entre ellas. Pasaron unos 10 segundos. Li Feng y los demás que habían estado caminando lejos en el frente rápidamente se agruparon en la sombra detrás de Lee Junmu. Lo miraron en silencio, desconcertados sobre por qué los había llamado antes de que se enfrentaran a algún peligro. No necesitamos seguirlos. Ya he descubierto una forma más rápida de llegar al final, explicó Lee Junmu a sus sombras. Al instante siguiente, sacó un huevo grande y dejó caer una gota de esencia de sangre sobre él. En poco tiempo, las luces destellaron del huevo y salió un gran escarabajo con enormes pinzas. Era el enorme escarabajo que podía cavar a través del suelo y que había obtenido en la Torre de la Gloria hacía mucho tiempo. Era un monstruo de grado arcoíris, pero como era lento, representaba poco peligro para cualquiera. Poseía un caparazón innatamente grueso y una fuerza extraordinaria, así como la capacidad de cavar. Lee Junmu lo había alimentado en su mundo celestial debido a eso. Había puesto gran énfasis en ello. Debido a eso, el enorme escarabajo que tenía era muy diferente en comparación con cuando lo había obtenido. Al menos, se había vuelto más fuerte. En términos de fuerza, ya se había roto desde la capa del arco iris y ya era un monstruo de nivel Fluxmaster. La razón era simple, porque Lee Junmu lo había alimentado y le había dado 3 gotas de sangre divina. Cuando el escarabajo de 20 metros apareció frente a todos, Lee Jun y los demás se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en la mente de su maestro. El objetivo es subterráneo, 3 kilómetros hacia abajo. Capítulo 429. Mausoleo. A pesar de que todos iban en una espiral descendente, cada círculo era extremadamente ancho y, por lo tanto, cada giro era extremadamente diminuto, en la medida en que podía ignorarse. Por eso, nadie notó la anomalía. Por eso, aunque la espiral descendente tenía 3000 kilómetros de longitud, la profundidad real era de solo 3 kilómetros. Si Lee Junmu no se hubiera enterado de ello, solo podría haber seguido caminando detrás del grupo de Giant. Cuanto más caminaba, más fatigado se habría vuelto, pero afortunadamente, el sistema ya había determinado la posición del objetivo. Por lo tanto, lo único que había que hacer era comenzar a cavar hacia el objetivo. Todo el proceso solo requirió algunos ajustes direccionales, así como el escarabajo de nivel Fluxmaster. Aunque cavar 3 kilómetros no fue completamente fácil, fue tan fácil como estirar una mano y agarrarla. El proceso de excavación requirió alrededor de 3 horas para construir un pasaje directamente al corazón de la espiral descendente. Vayamos y veamos. Lee Junmu respiró hondo.
Después de llegar tan lejos, no pudo retirarse, sin mencionar que el grupo de Yayan había demostrado después de repetidos exploradores que el objetivo no representaba ningún peligro para los humanos. Liderando las sombras, Lee Jun-mu saltó al pasaje excavado por el escarabajo y descendió abajo. En poco tiempo, aterrizaron en un lugar extremadamente oscuro. Una oscuridad de tono negro cubría sus alrededores, por lo que Lee Jun-mu liberó insectos a la luz de las estrellas para alegrar su vecindad. Eran pequeñas criaturas utilizadas para iluminar lugares y eran muy populares en Origin World. Solo tenían el tamaño de un puño y emitían luz índigo a través de sus cuerpos translúcidos en regiones totalmente oscuras. Normalmente, aquellos que pertenecían a la clase de sirviente o civil usarían botellas de vidrio para atraparlos e iluminar sus casas. Lee Jun-mu había liberado 30 de ellos de una sola vez, y el área originalmente oscura se iluminó cuando los insectos se elevaron en el aire. Lee Jun-mu no estaba preocupado de que huirían porque los insectos a la luz de las estrellas comprados por él no eran los mismos que los salvajes utilizados por las personas de las clases más bajas. Había comprado un nido hecho a medida para aventureros. En él residían alrededor de 100 insectos de luz estelar. Mientras Lee Jun-mu mantuviera el nido con él, los insectos de la luz de las estrellas no abandonarían su hogar y huirían. Todavía es insuficiente. Lee Jun-mu estaba bastante sorprendido por el tamaño del área al final del pasaje excavado por el escarabajo. 30 insectos a la luz de las estrellas solo iluminaban la mitad. Luego lanzó los 70 restantes. Esta vez, toda el área se iluminó por completo. Pero cuando Lee Jun-mu vio su entorno con claridad, no pudo evitar respirar temblorosamente. Estaba en lo que parecía un enorme mausoleo. El silencio reinaba sobre el lugar, lo que podría hacer que el cabello de cualquiera se pusiera de pie. El área ocupada por el mausoleo era tan grande como 10 estadios de fútbol y tenía 30 metros de altura. De repente, Lee Jun-mu descubrió que había 2 hileras de esculturas de insectos con ferocidad en sus ojos. Había varios miles de ellos esparcidos por todo el lugar. Estaban ordenados como guardianes. Habían adornado armaduras de batalla, armas en sus manos y capas envueltas sobre ellas mientras protegían el mausoleo. Tenían expresiones extremadamente diabólicas y dignas. Sistema, escanearlos, ordenó Lee Jun-mu. Escaneo ya hecho. No se detectaron signos de vida. No se detectó nada sospechoso, el sistema respondió rápidamente. Entonces, ¿estás seguro de que estas esculturas no están vivas? Sí, el sistema le aseguró nuevamente. Esta respuesta permitió a Lee Jun-mu dar un suspiro de alivio. No era que fuera tímido, sino que las esculturas de insectos emitían una enorme presión sobre él. Incluso si todos fueran solo esculturas de piedra, Lee Jun-mu podría sentir una fuerte amenaza proveniente de ellos. Incluso tenía la sensación de que los insectos que eran los comandantes habían alcanzado el nivel de experto en flujo de salvia. La fuerte amenaza que venía de ellos hizo sudar a Lee Jun-mu, pero afortunadamente, todos eran solo esculturas. Cuando confirmó que no volverían a la vida, lentamente comenzó a calmarse. Solo después de eso, Lee Jun-mu se dio cuenta de que los miles de guardianes de insectos estaban defendiendo un asiento de emperador en el medio. No es necesario decir que la escultura de la criatura sentada sobre ella era humana. Llevaba una corona, vestía una túnica extravagante y un par de botas inigualables. Sostenía una gran perla en la mano mientras miraba a los defensores llenos de dignidad e imposición. ¿Quién es exactamente él? ¿Podría ser el antiguo maestro de la isla? Lee Jun-mu siguió mirando en silencio la escultura humana. Mientras lo hacía, Lee Jun, que estaba a su lado en silencio, le transmitió una respuesta sorprendente. Inesperadamente, el humano no era el dueño de la isla. Entonces surgió una nueva pregunta. Si él no era el dueño de la isla, ¿cómo apareció en ella? Pero más importante que eso fue la siguiente notificación del sistema. Anfitrión, energía espacial descubierta. Se ha descubierto una gran cantidad de energía espacial pura. Lee Jun-mu se sorprendió, pero preguntó a toda prisa, ¿dónde? La respuesta del sistema hizo que los ojos de Lee Jun-mu cayeran sobre el emperador humano. Si es un poco más específico, cayó sobre la gran perla en su mano. La perla parecía haber sentido que el sistema había detectado la energía espacial almacenada en él, ya que de repente comenzó a liberar un halo brillante. Eso es. Lee Jun-mu estaba extremadamente emocionado. No fue fácil. Desde el momento en que había descendido al mundo de origen, esta era la primera vez que había encontrado elementos espaciales. Su descubrimiento significaba que no era que el mundo del origen careciera de elementos espaciales, sino que simplemente no había podido descubrirlos.
Sin pensar, inmediatamente hizo una señal a Li Tian. Ve, tómalo. Li Tian aceptó la tarea y rápidamente se acercó al emperador. Cuando se acercó a la escultura, el aliento de Li Yunmu casi se detuvo. No se atrevió a ser descuidado en lo más mínimo. Seguía mirando las esculturas de los defensores para asegurarse de que no se movieran por completo, como había asegurado el sistema. Tenía la sensación de que cuanto más se acercaba Li Tian a la escultura humana, más feroces se volvían las expresiones de los miles de monstruos. Li Yunmu sabía que estaba en el momento más crucial de probar el lugar. Capítulo 430. Hipótesis y deducción. Li Yunmu sabía que estaba en el momento más crucial de probar el lugar. Cuando Li Tian se acercó a la escultura del emperador humano, estaba a solo 10 metros de distancia, ocurrió un extraño evento. Un halo brillante rodeaba el cuerpo del emperador humano. La luz comenzó a expandirse ferozmente y empujó el cuerpo de Li Tian a varios metros de distancia. La sombra no se rindió y, sin mostrar temor, volvió a una velocidad aún más rápida. En este momento, de repente surgieron palpitaciones de las profundidades del corazón de Li Yunmu, que estaba parado detrás. Li Yunmu inconscientemente miró a su alrededor y se asustó al instante. Efectivamente, el peor resultado posible se hizo realidad. Los miles de esculturas defensoras comenzaron a recuperarse rápidamente, extendiéndose sus presencias. No está bien, Li Tian, vuelve rápidamente y retrocede. En ese instante, Li Yunmu estaba fuera de sí. No pudo evitar sentirse así porque la presencia de los guardianes del mausoleo era demasiado fuerte. Cada guardián ordinario era extremadamente fuerte. Ninguno de ellos era más bajo que los expertos en flujo medio alto, sin mencionar que los 4 comandantes guardianes tenían una fuerza de expertos en flujo de salvia. En general, no sería la menor exageración decir que, incluso si el guardián más común lograra despertar, Li Yunmu con sus 11 sombras no podría lidiar con eso. Además de usar Dagger Critical Extinguisher, no tenía otros trucos en su arsenal que pudieran derrotar a un guardián. Afortunadamente, las sombras siguieron todas las órdenes de Li Yunmu hasta el punto. Después de recibir su orden, Li Tian se detuvo inmediatamente y comenzó a retirarse. Con él, las esculturas guardianes también comenzaron a calmarse. En poco tiempo, las esculturas guardianes volvieron a su estado original y eran lo mismo que las criaturas muertas. Sistema, ¿no estabas absolutamente seguro de que estas esculturas no estaban vivas? Justo ahora, estaban casi resucitadas, dijo Li Yunmu después de calmarse un poco. El sistema estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de responder. El sistema lo encuentra bastante vergonzoso, pero estas esculturas exceden el ámbito de la comprensión del sistema. De ahora en adelante, el OS no debe confiar en el análisis del sistema en exceso. En cuanto a si están vivos o muertos, después de no poder detectar ningún signo de vida, el sistema todavía cree que no están vivos. Pero es extremadamente posible que se conserven en este mundo en un estado cercano a la muerte. Del mismo modo, también es muy posible que el maestro del cementerio los organice deliberadamente para asustar a la gente. ¿Asustar a la gente? Li Yunmu sacudió la cabeza. No creía en lo más mínimo que el objetivo de quien organizara tantas esculturas de guardianes con una presencia tan formidable en un espacio dimensional para asustar a la gente. Además de eso, Li Yunmu tenía la sensación de que si Li Tian hubiera seguido avanzando en lugar de retirarse, todas las esculturas guardianes en las cercanías del emperador humano definitivamente habrían resucitado. Estaba claro que el análisis del sistema no era absoluto en todas las circunstancias. Por ejemplo, su situación, que era extremadamente misteriosa, ya había superado el alcance de la ciencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por un tiempo, Li Yunmu fue atrapado por un dilema. Ya había eliminado la primera capa de secretos de la cueva subterránea, pero aún no lo había descubierto por completo. Luego miró a Li Yun. Sin embargo, Li Yun le informó a través de su conexión telepática que no había encontrado ninguna información sobre esta cueva subterránea en la herencia que recibió y que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo aquí. Después de la respuesta de Li Yun, un indicio de miedo se apoderó del corazón de Li Yunmu. Como Li Yun había obtenido la herencia de la isla, entonces no debería haber nada sobre lo que él estaría en la oscuridad. Su predecesor definitivamente no habría descuidado una cueva subterránea tan importante. Después de pensarlo un poco, a Li Yunmu se le ocurrió una posibilidad extremadamente aterradora. La persona que había creado la cueva era diferente del maestro del espacio dimensional. Lo más probable es que no haya un vínculo entre ellos.
Aunque esta teoría parecía completamente absurda, siguió en espiral en la mente de Lee Junmu como una maldición. Lo compartió con el sistema. Realizó algunas deducciones basadas en su idea y respondió solo después de mucho tiempo. Si la sospecha del anfitrión es correcta, entonces la mayoría de las preguntas sobre este asunto pueden responderse fácilmente. Si suponemos que el dios antiguo que estableció este plano pereció o abandonó el mundo por alguna razón, naturalmente habría querido encontrar un sucesor para su plano dimensional. Sin embargo, antes de llegar a ser los sucesores de esta isla, otra potencia formidable se había inmiscuido en ella. Si suponemos que esta potencia desconocida no tenía relación con el predecesor y tenía otra meta en mente para el espacio dimensional para planificar sus trucos, sus acciones podrían haber resultado en eventos extraños sobre los que incluso Lee Jun, quien es el sucesor, no saber sobre el sistema estableció rápidamente una hipótesis en torno a la coyuntura de Lee Junmu. Lentamente lo analizó y tuvo que aceptar que sonaba bastante racional. Pero una pregunta era extremadamente obvia, en la medida en que no podía descuidarla. Esa pregunta se refería a cómo entró la potencia desconocida en el espacio dimensional y pudo dejar su huella sin obtener el reconocimiento de la isla. Estaba claro que había una gran diferencia entre la autoridad del predecesor y el sucesor Lee Jun sobre la isla. Esta gran diferencia era como la diferencia entre el cielo y la tierra que nunca podría cruzarse. Primero, el creador de la isla, ese dios antiguo, definitivamente había poseído el control completo de la isla, como Lee Junmu tenía sobre su mundo celestial. Podía usar el poder del mundo, a diferencia de Lee Jun, quien solo había obtenido el reconocimiento más básico. En segundo lugar, la fuerza de ese dios antiguo probablemente era insondable y probablemente era la existencia más aterradora de su mundo.